En la primera pregunta, ¿no? Abordábamos una cuestión importante sobre la universalización de la democracia liberal. Justamente cuestionábamos eso, ¿no? Más o menos íbamos aportando ideas, ¿no? De por qué pudo haberse producido esa limitación, ¿no? De la democracia liberal, de no haberse universalizado, de no haberse extendido. Hay un problema ahí. De hecho, lo que nos dice Manuel Huntington es que las aspiraciones de la democracia liberal después del colapso de la Unión Soviética eran un poco ilusas, al creer o al pensar que se iban a convertir en el único modelo político viable para el mundo, ¿no? La crítica de Huntington va en ese sentido, es decir, ya en ese tiempo, cuando colapsó la Unión Soviética, ya existían otros modelos políticos que convivían también con la democracia liberal, ¿no? Otra cosa es pensar que, bueno, o sea, si un país asumía la democracia liberal, pues inmediatamente se iba a occidentalizar, ¿no? Eso no ocurrió, más bien eso se invirtió y esa es una de las razones, creo, por las cuales ha entrado en una crisis de sentido la democracia liberal. Eh, Según el filósofo Jason Rizal Giorgiani, ¿no? La dificultad radica en que el mundo político no es un universo. O sea, los sentidos que nosotros tenemos del poder a nivel mundial, ¿verdad? No es uniforme. Claro. Jason Giorgiani nos dice es un pluriverso lo que tenemos. Hay diferentes modos de sentir, de interpretar, de manifestar el poder. Cada sociedad tiene una forma diferente de abordar el poder, ¿no? Según su cultura, ¿verdad? Según el momento histórico que estén viviendo. Por eso nos dice que la realidad de los estados del mundo no es universal, sino pluralista, ¿no? En este sentido, la consulta que te quería hacer es si estás de acuerdo con este análisis que hace Huntington y también Giorgiani, en que la democracia liberal no puede universalizarse. Y también me gustaría aquí terminar con una reflexión de que esto se da porque las democracias liberales no se integran a las periferias, se imponen. Y ese creo que es uno de los argumentos para pensar en esta crisis que estamos viviendo. Pero bueno, te dejo el espacio para que nos respondas, ¿no? Ya te he dado algunas pistas. Claro, se impone la democracia a las periferias como se impone todo, porque no es que solo el modelo democrático se impone, ¿no? Occidente impone todo, su manera de pensar, sus derechos, su visión de la historia, ¿no? Todo está occidentalizado en ese sentido y por supuesto también ese sentido democrático. Y yo no sé cuáles son estos otros modelos con claridad, no les veo tan diferentes de este modelo que desde mi percepción es O sea, es universal. en la formalidad, o sea, seguimos, en Estados Unidos supuestamente tenemos una democracia liberal, ¿no? Ya, En China no tenemos una democracia liberal formalmente establecida, ya, ¿no? O pero sea, formalmente es un estado centralizado, pero bueno, ellos se presentan formalmente así, formalmente, pero luego formalmente. ¿quién son realmente? A ver, o O sea, hablamos, si hablamos de lo formal, en el fondo, las estructuras de poder en ambas realidades es la misma. por eso O sea, hay una élite que estamos de gobierna acuerdo. en Estados Ya, Unidos y entonces, hay una élite que gobierna claro, en China y en materialmente, Rusia, por supuesto. Así como en Estados Unidos puede llamarse todo menos democracia liberal. ¿Verdad? Sí, lo mismo pasa en China con diferentes nombres. ¿o no? Exactamente. Sí, así es. Claro, no hay este pluralismo. Es decir, eh, a ver, yo no creo que hay lamentablemente, digo lamentablemente, hasta Bueno, las en, democracias, perdón que te interrumpa, las democracias liberales tienen la formalidad de las elecciones. claro, ¿Sí? y en China no Y el existe. otro no. Pero esa es la Eso, única sí, diferencia. sí, Pero sí hay una funcionan de la diferencia. misma Sí hay manera. una diferencia. Sí hay una Sí hay una diferencia. diferencia. Ya, pero los resultados, yo sí creo que luego el resultado es el mismo, Al final, claro. ¿o no? Puede que no, porque si una democracia liberal, y me remito al miedo que tenía Schmitt en su reflexión
sobre si un grupo antirrepublicano se hace del poder. Anula la Constitución. Ujú. Puede hacerse, puede simpatizar con las masas un grupo antirrepublicano, Por ¿no? supuesto, Y oponerse a la élite que en ese momento ya, está gobernando, ya. ¿ya? Y asume y gobierna y reconstruye Ujú, todo el orden, ¿no? ujú. Claro, a la final ellos sí, o sea, van a bloquear, van a bloquear cualquier intento de otro grupo de disputarles el poder, por supuesto que sí. Ya. Pero puede tener otro sentido, otro entendimiento de poder. A ver. Lo que no puede pasar en un régimen centralizado donde no hay elecciones, donde el poder solamente se pasa entre las Ya, cúpulas tú, del bien, muy partido, bien, del del Partido partido, Comunista Chino. porque, exacto, todo viene del Partido Comunista Chino. Exactamente. Pero, a ver, No hay influencia externa ahí, pero en la pero democracia liberal no, sí puede haber. es mentira eso que puede haber. No puede haber. No, yo parto. ¿Por qué no puede? Es que lo mismo, ¿me entiendes? Es lo mismo, pero uno está mejor disfrazado. Exactamente. Solo es un disfraz. Habría que rever toda la historia para ver si efectivamente eso, esta supuesta democracia ha estado en algún momento en peligro, Te ¿no? pongo el Pero luego, caso, ¿en peligro de qué? te pongo el caso de Chávez en Venezuela. Ajá, Era un sentido de contrapoder, sí, sí, y les disputó a las élites el poder y ajá, las subyugó, ya. Pero ¿por cuánto pero tiempo? en el paso del tiempo se fue corrompiendo. Exactamente. Se fue corrompiendo y todo volvió como antes. De alguna manera Entonces, ¿no estás de acuerdo conmigo que no hay cómo romper ese se sistema rompe, sí, sí la puede romper. temporalmente? Otra cosa muy distinta es que tú puedas conservar ese sentido de compromiso, ¿no? con la ciudadanía. Porque no te dejan. Eso en algún momento simplemente Por eso. te estorba, no te deja Entonces gobernar, no te dejan. no te deja No te dejan. gobernar. Entonces tienes Exactamente. que usar, ¿no? El monopolio a la Y violencia que no, tienes como Estado. claro, claro, te aíslan. No, te aíslan y no te dejan. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que cedes. Entonces, eso no oficia esta No, pluralidad. pero no Eso no cedes momentánea. porque alguien, no cedes porque alguien te lo impone. Es la simple lógica del poder. Es decir, estás en el poder, tienes que conservarlo. Porque si te dejas disputar el poder, va a venir otro que te criminalice y te anula y te destruya. No sé, la verdad, pero ahí sí, pero yo sí creo que exactamente el ejemplo que tú haces es, bueno, la incapacidad humana o del poder de dar estos golpes dentro de un sistema que ya está tan arraigado, es tan fuerte que no te van a dejar. No Bueno, sé, no sé si me estás estamos entendiendo. hablando de un sistema que está interconectado. Es Ujú. decir, tú ah, eres poder de una nación que no está aislada del mundo. Pero Yo entiendo lo que tú dices en el sentido de que si yo quiero gobernar con otro sentido, ¿verdad? Con otro sentido de gobernanza, eh, que sea opuesto al al que yo, sentido global que ajá, manejan las élites, me aplasta. ellas simplemente te aíslan, te aplastan y no te dejan gobernar. Claro. Y por eso, Eso es lo que yo entiendo. sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Exactamente, pero, o sea, a lo que voy yo es que sí, sí ha habido esas iniciativas. Se ha Ujú. habido esas iniciativas que terminan, sí, en ese aislamiento, por supuesto, Claro. por supuesto. Y en esta no vida y en este no ejemplo, ¿no? Porque realmente te sofoca. Eh, entonces, porque, es decir, y cuando es no vida, es no ejemplo, y es más bien, porque claro, todo se manipula, también la imagen de esta excepción se manipula, ¿no? Entonces, yo vuelvo a lo que te decía, todo esto, tú no puedes
verlo en otro, tú tienes que construirlo desde abajo Exactamente. para que haya una conciencia de esto y no sea una imitación. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿por qué? A través de la casualidad o de la posible, del posible, de la posible creación de un modelo que sea diferente, no te van a dejar construir un modelo diferente desde arriba, ¿entiendes? No, no van a dejarte. No es posible. Yo no creo que esto es cierto. No vamos a tener una pluralidad de sistemas. Los sistemas finalmente se están controlando todos. Puede haber diferencia, pero son micro diferencias. Quien controla realmente todo ya está establecido. Está establecido. Y cuando molestas mucho, cuando creas, mire, a ver, miren lo que ha hecho con el plan Marshall y la creación de la Unión Europea. ¿Qué le hace la Unión Europea a los países? Le quita la posibilidad de hacer su política económica libremente y los iguala. ¿Mm? Los iguala porque ya no hay banco central, ya los países no, son insignificantes. Entonces, ¿el cambio con qué se da? Con política económica, que apoyan o no apoyan la gente, ¿o no? Ujú. Entonces, cuando tú ves que hay un peligro, ¿por qué? Porque ahí hay algunos que otros países que tienen tendencia un poco rara. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es quitarle todo este poder, crear una Unión Europea. Los sistemas de integración son otro mecanismo del mercado para controlar las decisiones políticas, ¿o no? Sí. ¿Por qué se integran los países? Porque quieren ser fuertes económicamente, ¿o no? ¿Cierto? Correcto. Entonces te quitan. Tengo, es una pregunta un poco fuera, pero es importante. Me gustaría saber tu criterio sobre este asunto. La crisis europea del 2008, que afectó mucho, profundamente, a Italia, a España, sobre todo, bueno, a todos. Alemania fue como la locomotora económica y luego esto y el otro. Pero Portugal es un fenómeno especial para mí, en el sentido de que Portugal era de los más afectados, sin embargo, eh, con políticas proteccionistas, totalmente Y nacionalistas, emerge y surge. ¿No te parece un fenómeno maravilloso que da alguna esperanza, al menos? Es una ilusión. no, es una ilusión. ¿Por qué? Porque, claro, para que tú, a ver, cómo se construye el mercado común, tú tienes que tener países que están en el mismo nivel económico. Por eso se da la plata a España. España da un cambio de así a así después de la Constitución del 98 y luego cuando entra en la Unión Europea, los fondos se van todos a España, Portugal, a Italia. Italia, como siempre, no logra hacer casi nada con estos fondos, pero España y Portugal que sí hacen. ¿Pero por qué? Porque el mercado común necesita igualdad de mercados. Eso no es nada bueno, eso es simplemente porque el mercado quiere controlar. Las masas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú no quieres que todo vayan a producir a Portugal, tienes que hacer que los precios de producción en Portugal sean lo mismo que son en Alemania, que son en España, que son en Italia. ¿Sí? Solo así elimina el peligro de que la economía se vaya toda a Portugal, porque Portugal todavía, como no tiene el mismo desarrollo, tiene sueldos más bajos. Esto de que todo tiene que ser homogéneo no es porque tienen, digamos, están pensando en los derechos de las personas que tienen que ganar lo mismo. Están pensando en cómo No es altruismo. la economía. No, nunca. Nada, nunca ha sido altruista. Si nosotros miramos la historia del reconocimiento de los derechos, cuando el Estado liberal reconoce derechos, cuando está al punto de colapsar, entonces le toca reconocer ese derecho, ¿o no? ¿Cuándo llegaban los derechos políticos y a los derechos civiles igualitarios? Cuando se crea la clase obrera y empieza a paralizar las fábricas. Entonces, claro, como ya no pueden fabricar, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Te doy tus derechos. Es decir,
las conquistas de los derechos es conquista porque el poder nunca ha querido. Entonces tienes que llegar en un momento en el que no puede hacer otra cosa. ¿Cuándo se reconocen los derechos sociales en Europa? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está el bloque comunista ahí y el liberalismo tiene que disfrazarse de comunista. Entonces te dice, bueno, te doy los derechos sociales a ti también. No, tú vas a ser igual que ellos. Todo es nos dan porque no tienen más remedio. Y lo mismo pasa con la Unión Europea. La Unión Europea es una vez más el mercado que controla los países y hasta establece su nivel de desarrollo, porque todo tiene que ser parecido. A veces, esta es mi lectura, obviamente, pero... Bueno, no por nada demoraron 3 décadas en esta construcción de la Unión Europea y establecer esta sí, pero unificación. Sí, increíble. la Unión Europea es, digamos, el bastión fuerte en contra del comunismo. Por eso Estados Unidos Absolutamente. viene y financia Europa y la Unión Europea, porque crees que Estados Unidos es Por generoso, supuesto. que viene y nos dice, le doy no sé cuántos millones de dólares Plan para Marshall. que se reconstruya. El plan Marshall no es A ver, que hay, qué claro, buenos que somos. Exactamente. Tenemos Es decir, que el un plan objetivo Marshall, claro. el objetivo del plan Marshall es crear un bastión frente a la Unión Soviética, Absolutamente. evidentemente, ¿no? Dice, no sea que este comunismo se dispara y viene hacia acá, Sí. porque había este peligro serio, ¿no? Había este peligro serio porque las fuerzas de izquierda eran fuertes mayoritariamente en Europa. Entonces, claro, frente a una izquierda tan fuerte había que intervenir, como fuera. Y, Entonces, y lo más llamativo es que después del colapso de la Unión Soviética se suponía que la Unión Europea se iba a extender hacia toda Europa, sí, Rusia incluida. Pero ahora el escenario que claro, tenemos es que hemos vuelto a revivir la Guerra Fría, sí, ¿sí? Con un bloque con un bloque, de Europa del Este, con Putin a la cabeza, que quiere disputarle la hegemonía, el poder a la Unión Europea y sí, a los Estados es Unidos. cierto, sí. O sea, de alguna manera, con otros nombres, Sí, pero ha estamos vuelto reviviendo la fricción, ¿no? Sí, con otro nombre y con otras banderas también, con porque otras claro, banderas, claro. pero sí ha vuelto esta fricción fuerte. Sí, una cuestión interesante, pues que... Entonces, yo no creo que haya este universo. No está. Nos quedó muy claro.